Muy buenos días tengan todos ustedes. Excelentes días tengan ustedes. Para mí es un enorme placer estar acá en este momento hoy. Agradeciéndole primeramente a Dios por permitirme renovar día a día mi contrato de vida, por permitirme respirar minuto a minuto, segundo a segundo. Agradecer a la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas por este espacio que nos brindan de crecimiento personal y desarrollo profesional, porque nos permite compartir e intercambiar saberes. Quien les habla, Keila Callejones, presidenta de la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas Venezuela. Y hoy les vengo a hablar de un tema divino, un tema que debemos tomar en cuenta diariamente, como es la comunicación. Pero en este caso de la neurocomunicación. Permítanme compartir pantalla un momento. Ese tema que vamos a abordar el día de hoy sencillamente es espectacular y es un tema que deberíamos manejarlo en la cotidianidad. Y vamos a iniciar esta ponencia con esta frase. Utiliza la comunicación no verbal cuando los sentimientos se desbordan y las palabras se vuelvan peligrosas. Esta frase anónima deberíamos tenerla presente en esos momentos cuando se desbordan sentimientos como la rabia, la impotencia. ¿Y quién de nosotros no ha vivido en un momento determinado esta situación? ¿Quién de momento o quién de nosotros en algún momento esa impotencia no ha herido sin querer con sus palabras a otra persona? Y es que no se necesita tener un arma para herir o matar a un corazón. Y es por eso que las palabras se vuelven peligrosas. Cuando nosotros nos hablan de comunicación, pensamos en la comunicación efectiva. Y visualizamos un esquema que es un emisor, un mensaje, un receptor, y que ese mensaje va por canales. Gracias a la neurociencia, a estos esquemas hay otros elementos adicionales. Elementos adicionales como la percepción. Ese elemento de percepción que no es igual en todas las personas, porque depende de cómo el cerebro percibe ese medio ambiente y que esa información llega a través de él por intermedio de los sentidos. Un elemento adicional a este esquema son las creencias. Esos creencias, valores que traemos desde pequeños y que sin duda alguna afectan esa respuesta en ese mensaje. Y por supuesto, la intuición. Esa intuición que se desarrolla en ese lado derecho del cerebro y que no es más que la comunicación entre el cerebro, el cuerpo y la mente. Así que gracias a la neurociencia, un mensaje o una comunicación efectiva tiene más que el emisor, más que el receptor y más que el mensaje. En muchas
oportunidades nos han dicho que la composición del lenguaje es así. Un 7% es una expresión verbal, que es la voz. Un 38% que es el tono de voz, el volumen. Y que este viene dado por ese estado anímico que tiene la persona. Si yo estoy triste, por supuesto, el mensaje va a ser triste, aunque lo que vaya a expresar sea alegría, pero mi estado anímico es de tristeza. Y si estoy alegre, por supuesto, se refleja en ese mensaje. Si nosotros sumamos estos dos valores, nos va a dar un 45%, que está relacionado con la voz. Y fíjense que el 55% está relacionado con el lenguaje corporal. Muchísimo más. Y eso tiene su explicación. Y hace 5.000 millones de años atrás, cuando el hombre empezó su travesía por la tierra en 4 patas, luego empezó su evolución, se paró, empezó a convivir con la hembra y él tuvo que irse a cazar, porque era su responsabilidad, era el proveedor. Y pasaba horas y horas en silencio, con mirada fija en aquel animal que vaya a proveer la comida. Mientras tanto, la hembra en la cueva se quedó con el resto de las hembras socializando. Y en esa socialización empezó a escanear rastros, mirada, risas, muecas, gestos, y empezó entonces a esa comunicación. Y es por eso que nosotras las mujeres, de acuerdo a muchos autores, somos más expresivas que los hombres. Nuestros sentimientos salen más rápidamente a flor de piel que los hombres. Y el hombre siguió su evolución hasta el día de hoy, cuando empezó, bueno, el cerebro primitivo, que es reptiliano, luego vino el cerebro límbico, que es emocional, luego el tercero, que es neocortés, y en todo ese proceso él habla de uno. Entonces, fíjense ustedes cómo el hablar, la voz se incorpora al final, pero ya veníamos comunicándonos de una manera corporal desde hace 5.000 millones de años atrás. Y esa es la razón por cual es más importante, o no es más importante, tiene mayor estadístico, mayor, numéricamente es más, tiene mayor peso en el lenguaje, ese 55% corporal. Y es tan importante lo que es la comunicación, que no es exclusiva del humano. Hay comunicación entre los seres vivos. Y acá les voy a traer un ejemplo de Brasil. En Brasil existe una zona llamada Laguna Brasil. Es una zona de pescadores donde se pesca allí la salmonela o salmonela. Y en esa zona de pescadores, cuando ellos se alinean uno al lado del otro, los delfines, más de 20 delfines que están allí, se van a las profundidades y empiezan a buscar en las bancas, en la profundidad, este tipo de pescado, y empiezan a arriarlo, a arrimarlo, a agruparlos. Y cuando los tienen ya agrupados en un sitio determinado, suben a la superficie y con su pico y su cola le avisan a los pescadores que está allí el pez. Tan solo con su pico y su cola se comunican. Esto tiene más de 15 años que sucede. Hoy en día los pescadores reconocen que sin la ayuda de los delfines, ellos no pudieran hacer este tipo de actividad. Y eso es una comunicación. Ahora fíjense bien, los canales de comunicación
de acuerdo a la neurociencia que ha hecho todo este descubrimiento, son el canal visual, el auditivo y el kinestésico. Y que nosotros debemos identificar desde el mundo profesional cuando nuestra audiencia está en estos tipos de canales, y en la vida personal, en nuestro día a día, en nuestro contorno, nuestros familiares, el esposo, el hijo, ¿qué canal de comunicación tiene? Ustedes dirán, pero es que yo no puedo realizar un test. No se requiere un test para saber de qué canal de comunicación es la persona. Y eso es usted con decir una pregunta a una persona. Si usted ve que esa persona eleva hacia arriba la mirada y da respuesta, o sencillamente eleva la mirada hacia arriba, esa persona es visual. Esa persona, su cerebro interpreta y comprende mejor el mensaje cuando raya, hace gráfico. Si en cambio esa persona, cuando se le hace la pregunta, mira hacia los lados, así como está en la foto, esa persona es auditiva. No le raye nada, no haga ni papel ni lápiz, porque esa persona no le va a entender. Háblele. Esa persona es de sonido, de música, de voz. Si por el contrario, esa persona, su mirada la gira hacia abajo, hacia el piso, esa persona es kinestésica, es decir, esa persona es de tacto, de piel, de abrazo, dele una palmadita en el hombro, hágale, tóquele la mano, pero no le hable ni le escriba, porque su canal de comunicación sencillamente es kinestésico, es decir, el mensaje le va a llegar, su cerebro está condicionado, no condicionado, nació así, con ese canal de comunicación. Así que usted, ama de casa, si usted tiene su hijo y le está enseñando las tareas del colegio, fíjese en qué canal de comunicación su cerebro comprende más. No le hable si es visual, o no sé, o no le raye el cuaderno si es kinestésico. Eso es lo importante de la comunicación, de estos canales de comunicación, porque así sería más efectivo. Fíjese en algo y no se fije en la lámina. Si yo hago esto, esto, esto y esto, posiblemente usted no sabe qué es lo que estoy diciendo. Pero para una persona que es sordomudo o que sea muda y que haya interpretado, estudiado lo que es el lenguaje de señas, sabría que yo le estoy diciendo la palabra amor. Y fíjense lo importante que es ampliar, nosotras como conferencistas, ampliar ese mundo de comunicación. No solamente la palabra es comunicación. Entonces los gestos, los alemanes, es comunicación. Y fíjese, no todo el tiempo la comunicación tiene ese grado de efectividad. Hay comunicaciones que se rompen. Y para la CEPAR, para el año 2020, hubieron solo en Latinoamérica más de 4.000 femicidios. Para el diario El Nacional de México, para el año 2021, hubieron más de 5.600 femicidios. Y no nos vamos ahorita a hablar por qué el femicidio, porque fueron sus causas. Aquí lo importante es que en ese canal de comunicación, en esos varios momentos, porque me imagino, suponemos, cuando hay femicidio no ocurre de una vez, es con anticipación que hay varios alertas allí. Pero el caso es que dentro de esos femicidios,
la mujer no supo interpretar lo que decía ese cerebro. No supo interpretar esos canales de comunicación. El cerebro alerta cuando hay ese desbordamiento de emociones, alerta cuando hay peligro. Y nosotros las mujeres, de acuerdo a muchos autores, somos más intuitivas. No supieron interpretar todo eso, ese peligro que venía. Así que yo le voy a dejar acá un tip. Cuando haya ese desbordamiento de emociones, de rabia, de ira, cólera, usted sencillamente va a respirar y va a decir 1, 2, 3. O vamos a hacerlo más fácil. Vamos a practicar o ejercitar ese cerebro. Así como el cuerpo humano hay que ejercitarlo, el cerebro, como es músculo, también hay que ejercitarlo. Así que cuando usted le pregunten más tarde, el día de mañana, su esposo, vamos a poner este ejemplo, ¿hay café? La respuesta, usted sabe, es obvia y enseguida va a decir sí. Pero usted no le va a decir de inmediato que sí. Usted va a decir 1, 2, 3. Va a contar mentalmente. 1, 2, 3. Y va a dar la respuesta. Sí. Con esa ejercitar de ese cerebro, usted está evitando que la respuesta sea emocional. Porque lo que sucede es que cuando hay una reacción, el cerebro emocional o límbico agarra un atajo, da la respuesta. Cuando llega la respuesta o llega la pregunta a ese cerebro lógico, él va a decir, la respuesta fue correcta, sigue con la reacción. Pero si fue incorrecta, va a decir, no, esta no es la respuesta. Pero como se está tratando de evitar la emocionalidad en esas respuestas, entonces cuando usted dice 1, 2, 3, está cortando el atajo. Le está diciendo al cerebro, le está dando chance a ese cerebro lógico a que la respuesta sea analítica, de análisis. Entonces, en esos momentos, practíquelo. Eso es un tip que le estoy dando. Hoy en día, la comunicación, si yo vengo y le digo a ustedes, ¿será posible la comunicación entre una persona que ya no está en este plano y nosotros? Posiblemente unos dirán sí, otros dirán que no. La respuesta no la tengo. Sin embargo, la neurociencia cuántica está trabajando en esa respuesta. Y eso debido a que nosotros somos el 99.99% somos energía. Y apenas un 0.0 algo es materia. Siendo así, si es materia, significa que cuando ya no estamos en este plano, se fue la materia, pero la energía queda. ¿Quién puede decir que cuando nosotros no pensamos en esa persona que ya no está en ese plano, esa persona no se está comunicando con nosotros? Obviamente la neurociencia cuántica está trabajando en esa comunicación. Así que no me resta que decirle para concluir, la comunicación es mucho más que receptor, que ser emisor, que es ese mensaje. Implica emociones, implica intuición, implica canales de comunicación, implica un sistema de creencia, de valores, percepción y en definitiva saber comprender el cerebro. Después de todo, en el cerebro se almacena el pasado
y se planifica el futuro. Recuerden hacer el TICS. Recuerden ejercitar el cerebro. 1, 2, 3. Me despido con ustedes, Keila Callejones, presidenta de la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas Venezuela. Será hasta otra próxima oportunidad. Así que, chao, chao.